Sí, adelante esta reunión está dándose una grabación. Saludos mis hermanos, son las 11 por aquí, Dios les bendiga. Vamos a empezar la lección de hoy. Espero que todos estén viendo bien y escuchándome bien. Qué bueno verlo, vamos a arreglar la cámara un poquito por aquí. Ok, estamos listos, Dios les bendiga mucho. Qué bueno estar una vez más en nuestra lección de bautismo. Vamos hoy a la lección número 5. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar la lección. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nosotros adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu verdad es por todas las generaciones. Señor, en esta hora yo te presento este grupo de hermanos que se preparan, Señor, para ir a las aguas del bautismo. Yo te pido, Dios, que tú estés con ellos, que les bendiga, Espíritu Santo, que tú le des la sabiduría necesaria para que ellos puedan, Señor, seguir hacia adelante y puedan obtener este conocimiento. Dios mío, que les pueda dirigir para que puedan tener una vida cristiana muy victoriosa. Te damos la gracia, Señor, la gloria y la honra siempre para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amores, hoy estamos en la lección número 5. La lección número 5. 6, profesora. Sí, la 6. Discúlpame, lo que pasa fue que hubo una que la tuvimos que dividir por la mitad. Gracias, hermana Irma, es verdad. Es la número 6, pero aquí en las plantillitas, pues es la 5, porque hubo una que la tuvimos que dividir. Así que estamos hoy en la lección número 5, invitación a la casa de Dios, cuando yo soy la casa de Dios. A ver qué fue lo que pasó desde la última lección que nosotros tuvimos. Y siempre nos gusta hacer un repasito de lo que nosotros hemos dado anteriormente. Miren, nos recordamos que Adán y Eva, ¿verdad?, fueron expulsados del huerto del Edén. Adán y Eva estaban en el huerto en comunión perfecta con Dios. Sin embargo, ellos pecaron y al pecar, pues ellos fallan, ¿verdad?, a Dios. Dios le había advertido sobre esto y son lanzados fuera del huerto del Edén y quedan separados de la comunión con Dios. Así que nosotros tenemos que recordar que el pecado es quien nos separa de Dios. Dios nos hizo con el deseo de estar en comunión perfecta con Él. Sin embargo, ahora nosotros estamos separados de Dios. Romanos 3:10 dice que todos pecaron y por eso estamos separados, no podemos participar de la gloria de Dios. Y eso sucedió desde el huerto del Edén. Y todos los hombres que nacen, recuerden que están en esta misma condición. Por eso hablábamos en las lecciones anteriores que nuestro deber es predicar este evangelio, predicar que hemos encontrado la forma de salir de este estado de pecado en que nosotros como hombres naturales nos encontrábamos. Hemos encontrado a Cristo y en Cristo nosotros ahora podemos volver a tener comunión con Dios, que antes, pues por nuestra condición de pecado, pues no la teníamos. ¿Y qué pasó? Yo no sé si ustedes se acuerdan que entonces cuando Israel sale de Egipto, Dios entonces le expresa a su pueblo su deseo de volver a estar dentro de ellos, con ellos nuevamente, de volver a tener comunión con ellos. Éxodo capítulo 25, versículo 8 dice, y me harán un santuario y habitaré entre ellos. Habitar en medio del pueblo. Éxodo 29:43 dice, y allí me reuniré con los israelitas y el lugar quedará santificado con mi gloria. Así que el Señor, cuando Israel sale al desierto, expresa su deseo de estar en esa comunión con su pueblo
que él había tenido en el huerto del Edén y que por el pecado se pierde. Así que Israel construye el primer templo que se llamaba el tabernáculo. Y ese tabernáculo era un templo hecho con cortinas, ¿verdad? Porque Israel estuvo 40 años en el desierto. Y ese tabernáculo, perdón, era como un templo movible, era una tienda hecha de cortinas, era como una tienda de campaña. Y entonces en ese tabernáculo estaban todos los elementos para que Israel pudiese tener su tiempo de adoración. ¿Y qué sucede? Que ese tabernáculo o en ese tabernáculo Dios desciende para estar en medio de su pueblo. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hablamos la última vez de que si la presencia de Dios se movía, y entonces Israel sabía que podía moverse. Si la presencia de Dios se detenía, pues Israel sabía que tenía que detenerse. Y era la misma presencia de Dios la que dirigía al pueblo de Israel. Más adelante en la historia, entonces vienen los templos de Jerusalén. Acuérdense que luego David conquista la ciudad de Jerusalén y Dios pone en el corazón de David el que haya un templo para que el pueblo les pueda adorar. Y entonces se construyen el templo primero y el templo segundo. El templo primero es el templo de Salomón, luego el templo segundo, que es el templo de Zorobabel. Y de la misma manera en que la gloria de Dios estaba en el tabernáculo, pasa a estar en el templo primero y luego en el templo segundo, ¿se acuerdan? Porque este primer templo fue destruido en la primera invasión que hizo Babilonia. Destruye este templo de Jerusalén, pero cuando Israel regresa del exilio, luego de estar 70 años en Babilonia, entonces se construye otro templo que se llama el segundo templo, y la gloria de Dios, de la misma manera que estuvo en el primer templo, está en ese segundo templo. Así que tenemos a Dios queriendo estar en medio de su pueblo, dirigirle, trabajar con ellos. Yo no sé si ustedes se acuerdan que en ese templo y en ese tabernáculo se hacían también sacrificios, que era el sacrificio de la expiación. Y en ese sacrificio de la expiación, el sacerdote una vez al año iba con 2 corderos para expiar el pecado del pueblo. Y ese sacrificio de expiación duraba 1 año. Al año el sacerdote tenía que regresar para hacer otro sacrificio de expiación por los pecados del pueblo. Ahora bien, les recuerdo que había una porción bien pequeña del pueblo de Dios que eran los que participaban. Unos eran los sacerdotes, que eran del linaje de Aarón, y otros eran los levitas, que venían de la tribu de Leví. Y les dije también que esto era así porque los levitas fueron los únicos que cuando Israel sale de Egipto no se inclinan ante el becerro de oro que Israel crea para tener un objeto de adoración mientras Moisés estaba hablando con Dios en el monte. Así que solamente en el tiempo del templo y en el tiempo del tabernáculo solamente participaban los levitas y los sacerdotes. ¿Y qué pasaba con el resto del pueblo? ¿Se acuerdan del niño mirando por la ventana? Pues el resto del pueblo tenía que ser un espectador de lo que sucedía dentro del templo. Solamente ellos tenían que conformarse en mirar desde sus tiendas cómo la presencia de Dios descendía al tabernáculo para hablar con Moisés, para estar con los sacerdotes. Y en el templo, pues cuando había la hora de la oración, solamente el sacerdote podía entrar a ministrar dentro del templo y el pueblo tenía que orar en la parte de afuera. Así que esto era lo que se hacía o lo que se podía hacer en ese tiempo. Entonces es interesante porque esto tampoco era lo que Dios quería. Miren lo que sucede. Cuando Dios desciende a hablar con Israel en el monte Sinaí, eso está en el libro de Éxodo, Dios le dice al pueblo que se santifique porque él iba a descender al monte personalmente a hablar con su pueblo. ¿Qué sucede? Que el pueblo tenía que santificarse porque delante del Señor nosotros no podemos estar de otra manera que no sea santificados.
Y entonces, al ver que la presencia de Dios era tan fuerte, era tan real, ¿verdad? En el monte Sinaí, Israel le dice a Moisés, Moisés, nosotros no queremos volver a pasar por esto. Nosotros quisiéramos que si Dios tiene algo que decirnos, lo haga a través de ti y tú nos comunicas lo que Dios quiere decirnos, porque realmente fue una experiencia muy impactante para ellos poder estar en la presencia del Señor. Así que esto de que Israel estaba afuera y solamente ministraba el sacerdote y los levitas, ellos mismos lo quisieron así, pero no era lo que Dios quería. Vamos a ver qué era lo que Dios quería o ha querido desde el principio para nosotros. Ustedes se acuerdan que en la lección pasada nosotros hablamos de que cuando el Señor muere, el velo del templo se rompe. En Mateo capítulo 27, versículo 51 dice, entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló su espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué sucedió cuando el Señor muere en la cruz? Es el sacrificio perfecto. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que es donde estaba la presencia misma de Dios, donde descendía la presencia misma de Dios para hablar con su pueblo, ese velo que dividía esos dos lugares se rompe. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que ahora, por medio del sacrificio de Cristo, nosotros no tenemos que ser más espectadores de la gloria de Dios. Ahora nosotros vamos a pasar a ser participantes de la gloria de Dios. Miren, Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer esto. Cuando nosotros creemos en él y le aceptamos como Salvador, nos hace ser participantes y podernos acercar a su presencia con confianza, y nos acercamos a su presencia con confianza en el nombre de Jesús. Yo quiero que veamos la conversación entre la mujer de Samaria y Jesús. Jesús pasa por Samaria. Samaria era un pueblo que era enemigo, por así decirlo, de Israel. Estaban peleados, estaban en discordia, porque los samaritanos en algún momento dado eran judíos, pero se habían mezclado con gentiles. Y Dios le había dicho a Israel que no se podía mezclar con mujeres extranjeras. Así que Israel y Samaria vivían separados, pero estaban básicamente en el centro de la región de Israel. Y Jesús pasa por allí y en el pozo de Jacob se encuentra con una mujer samaritana. Y allí ellos tienen una conversación muy interesante y Jesús le plantea a la mujer samaritana cuáles son sus planes y cuáles eran los planes de Jesús. Y miren la conversación que tiene. Dice, ella le dice a Jesús, la mujer samaritana le dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Miren lo que pasaba. Samaria tenía un monte que se llama el monte Gerizim, y ellos, por no juntarse a la adoración con Israel, pues estaban adorando desde ese monte que se llamaba el monte Gerizim. ¿Y qué pasa? Que los israelitas adoraban desde el monte, desde el templo de Jerusalén. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorarle en espíritu y verdad. ¿Qué sucede? Que ahora
el Señor le dice a la mujer samaritana, mira, ya esto va a dejar de tener importancia. Ya si se adora en el monte Gerizim o si se adora en el templo de Jerusalén, el lugar no va a tener importancia, porque lo importante es que el Espíritu de Dios viene para estar dentro de ustedes. O sea, la misma gloria que llenó el tabernáculo y que llenó el templo, ahora viene para estar dentro de nosotros. ¿Y cómo se logra eso? Eso se logra por medio del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es el vehículo que Dios utilizó para que nosotros ahora, igual que fue lleno de la gloria de Dios el tabernáculo, igual que fue lleno de la gloria de Dios el templo, ahora nosotros mismos nos convirtamos en los recipientes de la gloria de Dios. Amén. Y eso ocurre gracias al sacrificio de Cristo. Miren, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué pasó? Que el Señor nos compró con su sangre preciosa en su sacrificio en la cruz del Calvario. Nos limpia de nuestros pecados. Y ahora, una vez nosotros estando limpios de ese pecado, el Espíritu Santo puede venir a ser morada en cada uno de nosotros. Fíjense que las dos cosas no pueden vivir juntas. Si hay pecado, no hay espacio para el Espíritu Santo. El pecado tiene que salir de nosotros para que entonces el Espíritu Santo pueda venir a ser morada en nosotros. Y nosotros hemos sido, como dice Corintios, comprados por precio. ¿Y qué precio? Precio de sangre. Y ahora este cuerpo le pertenece a Dios. Y el espíritu nuestro también le pertenece a Dios. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ahora glorifica a Dios. Y yo quiero que ustedes recuerden que antes del Señor ir a la cruz, habló sobre esto. Y le dijo a los discípulos que nosotros no, cuando Él se fuera, no íbamos a quedar solos o huérfanos. Ahora el Señor iba a enviar un consolador que iba a estar con nosotros para siempre, hasta el fin. Y ese consolador, que es la presencia de Dios dentro de nosotros, era quien nos iba a dirigir a toda la verdad y a toda la justicia. Entonces, nosotros estamos viviendo ahora mismo un tiempo profético, es el tiempo de la iglesia. La iglesia no hubo antes en el Antiguo Testamento, solamente el pueblo podía mirar lo que sucedía cuando la presencia de Dios descendía. Luego, la iglesia no va a existir después de este tiempo. Ahora, la iglesia está diseñada para este tiempo. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo en que el Espíritu Santo ha descendido para estar dentro de nosotros. Fíjense, ya no están en medio de nosotros ni cerca de nosotros. Ahora el Espíritu mismo de Dios está dentro de nosotros. Juan capítulo 14, versículo 17 dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. Miren esto, a quien el mundo no puede ver ni puede recibir porque ni le ve ni le conoce. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede ser recibido por el mundo, porque el mundo continúa en pecado hasta que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Y nadie que esté viviendo en pecado puede recibir, ver, sentir el Espíritu Santo de Dios. No lo ve,
no lo conocen, pero vosotros sí le conocéis, dice el Señor, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Antes de esto, el Espíritu estaba con nosotros, o sea, con el pueblo de Israel, en medio del campamento. Pero ahora el Espíritu de Dios está dentro, acá dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Miren lo que dice el Salmo 26, versículo 8, dice, el tabernáculo en el desierto, Jehová, la habitación de tu casa he amado, el lugar de la morada de tu gloria. Y ahora nosotros somos ese lugar de la morada de la gloria de Dios. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros somos el templo de Dios ahora, si cada uno de nosotros es templo de Dios, ¿por qué ir a la iglesia? ¿Por qué nosotros entonces nos congregamos? ¿Qué pasa? Quizás no nos parece congruente que nosotros si somos el templo de Dios, ¿por qué ahora tenemos que congregarnos? ¿O por qué nos congregamos? Pues porque nosotros somos templo de Dios, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y cuando toda la gente que ha aceptado a Cristo y que ahora es templo de Dios se juntan, son iglesia. Porque el término iglesia y el término templo son dos términos completamente distintos. El templo es el lugar donde mora la presencia de Dios. La iglesia es la reunión de aquellos que son templo de Dios. La palabra iglesia o eclesía viene del griego, que lo que significa es una asamblea o reunión política de ciudadanos. Cuando yo le explico este término, casi siempre utilizo un ejemplo y es que cuando hay alguna reunión, las personas que se reúnen tienen por lo regular algo en común. Por ejemplo, cuando todos los médicos hacen asamblea, tienen en común que todos los médicos han estudiado medicina, o sea, todos los que están ahí son personas que han estudiado medicina. Cuando todos los electricistas hacen su asamblea, es porque todos han estudiado electricidad. Cuando todos los abogados hacen asamblea o se reúnen, es porque todos son abogados. Pues cuando la iglesia se reúne porque todos son templos del Espíritu Santo de Dios. Así que nosotros nos reunimos en asamblea porque tenemos eso en común. Todos hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador y ahora somos templo de Dios y hacemos la reunión de los santos y esa reunión de los santos, esa congregación, esa unión ahora se llama iglesia. Y en la iglesia, ¿verdad? La palabra iglesia se refiere a la reunión de todos los que han creído en Cristo como Salvador y Señor de su vida. ¿Y qué hace esa gente reunida? Unir esfuerzos para trabajar para el reino de Dios. Número uno, cuando la iglesia se reúne, el Espíritu de Dios, que es el encargado de esa iglesia, el encargado de esa reunión, se manifiesta, nos fortalece, nos ayuda, nos dirige. El Espíritu Santo se mueve en medio de su iglesia, nos transforma, nos edifica, trabaja con cada uno de nosotros. Así que en la iglesia, nosotros, ¿por qué nos reunimos? Para que el Espíritu Santo se manifieste y nos unimos para trabajar para el reino y para predicar el evangelio. Así que nos reunimos porque somos iglesia. Si usted se está reuniendo, usted tiene que asegurarse, número uno, de que usted ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, de que el Espíritu Santo está en usted y si usted se está reuniendo con otros en las mismas condiciones, pues usted es iglesia. Así que nos reunimos. Yo soy iglesia. Tú eres iglesia.
Juntos somos iglesia. Todos los que creen en el Salvador, en el mundo entero, son iglesia. Juntos somos la iglesia. Así que nosotros nos reunimos como iglesia para adorar a Dios juntos y para trabajar para su reino, para predicar el evangelio, para alcanzar almas para el reino de los cielos. Y entonces somos un cuerpo y el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, que también es Cristo. Pues un mismo espíritu, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. ¿Y qué vamos a aprender en la próxima lección? Que nosotros somos un cuerpo, que de la misma manera que el cuerpo humano tiene muchos miembros y todos esos miembros del cuerpo son importantes para que haya un buen funcionamiento. Cuando tú y yo nos constituimos iglesia, vamos a tener una función que hacer dentro de la iglesia. Y esa función es una labor que Dios mismo nos asigna en los diferentes ministerios que el Señor preparó para el funcionamiento de la iglesia. Así que asistir a la iglesia con frecuencia, yo le diría que a todas las reuniones que nos sea posible en la vida, asistir al templo con frecuencia es una de las 3 grandes disciplinas espirituales para el crecimiento nuestro como cristianos. Asistir al templo, orar y estudiar la palabra del Señor. Esas son las 3 grandes disciplinas que nosotros tenemos como creyentes. La próxima semana vamos a ver, si el Señor lo permite, cuáles son los diferentes ministerios que se desarrollan en la iglesia, cómo la iglesia se organiza como cuerpo para poder funcionar, para poder trabajar, para poder ganar almas para el reino de los cielos. Y la iglesia trabaja como uno solo, sabiendo que la cabeza de esa iglesia, de ese cuerpo, es Cristo Jesús. Bueno, hasta ahí terminamos. Preguntas, dudas. ¿Todo bien? Sí, sí. Muy bien. Pues gloria al Señor. Los espero en el día de hoy, ¿verdad? En el servicio de la tarde, para gozarnos allí juntos como iglesia del Señor. Y no se olviden de orar por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Vamos a tener una palabra de oración y con esto terminamos. Nos vemos a la tarde, si el Señor lo permite. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, tu verdad es por todas y todas las generaciones. Bendice este precioso grupo de hermanos. Ayúdale, Señor. Fortalece sus manos, Señor, en este tiempo tan difícil, profético, que nos ha tocado vivir. Gracias, Señor, porque ellos han sido cosecha de este tiempo antes del arrebatamiento, Señor, porque tú estás pronto a venir por tu iglesia. Bendice, Señor, tu pueblo Israel. Guárdale, Señor, y ayúdale en este tiempo. Pedimos por la paz de Jerusalén, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, Dios me los bendiga a toditos, Dios le guarde y nos vemos la próxima lección. Dios les bendiga. Amén. Bueno.